nos están sintonizando. El currículum de Pedro Antonio Reche es muy amplio y recoge una trayectoria de investigación en diferentes países. No lo ha resumido porque eran varios folios. Pedro Antonio Reche es licenciado en Ciencias Químicas y doctor en Bioquímica, Biología Molecular, en 1995, con una tesis sobre la caracterización de dianas terapéuticas en Trypanosoma cruzi. De 1995 a 1998 realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, financiado con una prestigiosa beca postdoctoral FEX para estudiar el ensamblaje y la modificación posttraduccional de complejos multicimáticos, usando ingeniería y de proteínas RMN y ensayos bioquímicos. Completó su formación postdoctoral en el Instituto de Investigación Danax de California, en el periodo 1998-2001. En Danax participó en el programa de descubrimiento de nuevas moléculas terapéuticas por medio de técnicas computacionales y ensayos celulares y moleculares en inmunología. De los años 2001 al 2006 trabajó en el Instituto de Cáncer Dana-Farber de Boston, Harvard Medical School, MA, Estados Unidos, como instructor de medicina y científico principal, llegando a dirigir el servicio de bioinformática del Centro de Vacunas contra el Cáncer. A mediados del año 2006 se sumó en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid bajo el programa Ramón y Cajal, segundo mejor puntuaje en biomedicina, comenzando un grupo de investigación independiente en inmunomedicina e inmunoinformática. En el 2011 fue promocionada a profesor titular de la universidad. Las principales líneas de investigación que ha realizado: predicción de la inmunogenicidad, descubrimiento de moléculas inmunoterapéuticas y condicionamiento de la inmunidad adaptativa por las células epiteliales. También es un científico verdaderamente multidisciplinario, con contribuciones relevantes en bioquímica, biología molecular, inmunología, bioinformática. Sus trabajos más citados están relacionados con el descubrimiento y caracterización de una citoquina llamada TSLP involucrada en enfermedades alérgicas inflamatorias, Reche et Immunol, 2001. También referente y pionero en el campo de la inmunoinformática, habiendo desarrollado herramientas computacionales con aplicación en inmunología, que gozan de gran reconocimiento. Es editor asociado de 7 revistas internacionales relacionadas con vacunas y bioinformática, incluyendo Frontiers in Immunology, Journal of Immunology Research, Vacunes y Current Computer-Aided Drug Design. Ha editado números especiales para diferentes revistas sobre vacunas peptídicas y vacunología inversa, y la han invitado con regularidad a congresos e instituciones para dar charlas sobre vacunas e inmunoinformática. Ha participado en la organización de congresos sobre inmunología computacional. Responsabilidades académicas: director del máster en investigación en inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, secretario académico del Departamento de Inmunología Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Son algunos de los datos de este brillante currículum, repito, no todos. Pues les dejo con el auténtico protagonista, que es don Pedro Antonio Reche. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con todos nosotros. Estar aquí. De hecho, cuando me invitó y me dijo que viniera al Ateneo, pues yo esto es una cosa que tenía muy decimonónica. Digo, esto tiene que ser gente culta, y es algo que me atrayó mucho, ¿no? Estar en un Ateneo, y yo creo que te dije que a la primera que sí que venía. Y bueno, pues quiero dar las gracias a toda la gente que está aquí, y de hecho es un placer ver que la gente con más experiencia pues es la que tiene más curiosidad por ver cómo van las cosas, ¿no? Y eso es un dato interesante. Y también gracias si hay alguien que está conectado por ahí, pues nada.
Bueno, no he tenido todo el tiempo que hubiera querido para preparar esto, pero en principio creo que tengo unas cuantas diapositivas que pueden ser bastante reveladoras sobre algunos temas relacionados con el COVID. Si tenéis algún tipo de pregunta, yo estoy acostumbrado a dar clase y alguien me quiere interrumpir, no tengo ningún tipo de problema. Vale, entonces básicamente, como decía Gervasio, esto ya no pasa. Ah, tengo que enchufarlo. Bueno, yo vengo, como decía, Umbral y a hablar de mi libro. Y ese libro básicamente pues era a raíz de un paper que publiqué en el 2000, bueno, salió en octubre, pero en principio ya veremos la historia. Se publicó antes, en julio, en donde básicamente yo descubría o describía que hay inmunidad cross-reactiva de la vacuna de la difteria, esto a veces me cuesta traducir del inglés al español, la difteria, el tétanos y pertusis, que es la tosferina, frente al coronavirus. Y bueno, pues esto en principio se publicó en esta revista y la verdad es que luego lo publiqué en Frontiers in Immunology y ha tenido, como vais a ver luego, un impacto bastante relevante. ¿Se me escucha, por cierto? Vale, si ves que cacho así la voz, me des un toque y sigo. Pero bueno, antes de hablar esto así un poco, como tampoco sabía la gente que iba a estar aquí, pues he decidido hablar primero un poco de lo que es la inmunidad, lo que es el virus, y entonces yo voy a entrar en materia, ¿vale? Entonces lo primero que quiero hablar un poco es básicamente sobre el sistema inmunitario. Y bueno, pues ya sabéis que vivir es peligroso en el sentido de que vivimos completamente rodeados por gérmenes, bacterias, virus y todo tipo de patógenos que en un principio nos podría hacer la vida imposible. Y bueno, pues realmente ha sido necesario desarrollar un sistema inmunitario que básicamente lo que hace es defendernos frente a todos estos patógenos. Sin embargo, fijaros que los patógenos son tantos, y esto no es un tema que voy a entrar ahora, que el sistema inmunitario tiene muchos más mecanismos para que no haya una respuesta inmunitaria como para que la haya, porque son tantísimos que de hecho esa respuesta inmunitaria te podría matar, ¿no? Pero generalmente lo que pasa para el conocimiento general es que te está defendiendo, ¿no? A veces hay muchos mecanismos para que no responda, porque esa propia respuesta es muchas veces mucho más peligrosa. Vale, una de las preguntas que se puede hacer uno es dónde está este sistema inmunitario, dónde reside, ¿no? Y bueno, pues más o menos estamos familiarizados que son una serie de células y de tejidos, pero claramente yo también os puedo decir que es algo que incumbe a todo el organismo y que realmente la mayor parte de las células de nuestro organismo, si no están directamente, si no son capaces directamente de defenderse, por lo menos son capaces de enviar señales de alarma de que hay un problema, ¿vale? Pero bueno, hay unas células que son las que están más especializadas, por así decirlo, en defender el sistema inmunitario, que se caracterizan generalmente porque son móviles, y esos son, bueno, pues las principales son los leucocitos, ya sabéis que hay distintos tipos, y donde se suelen encontrar generalmente, pues son en las mucosas, precisamente en los sitios donde puede haber algún tipo de invasión por un patógeno, y luego también, pues ya sabéis que hay varios sistemas, o hay un sistema linfoide que está relacionado con el sistema inmunitario, que de hecho se puede dividir en órganos linfoides primarios, que es donde se generan esas células. Entonces tenemos el timo, que es donde generan y maduran los linfocitos T, y tenemos la médula ósea, que es donde bueno, pues básicamente se generan la mayor parte de las células, aunque hoy en día se sabe que otras células no tienen por qué generarse en la médula ósea. Y luego tenemos unos órganos linfoides secundarios, que es donde suelen estar o donde hay más acúmulo de células, las células ya que están maduras. Y bueno, pues tenemos las mucosas, como os decía anteriormente, y tejido asociado linfoide asociado a las mucosas, perdón, el bazo, en fin, o sea que. Pero en fin, el mensaje que quiero daros es que realmente todo el organismo, las células estas se distribuyen por todos sitios, principalmente en las mucosas, que es donde van a entrar los patógenos, los epitelios, que es donde también van a entrar los patógenos, y que realmente incumbe a todo el organismo. Dicho esto, el sistema inmunitario pues va a articular o articula dos tipos de inmunidad que seguramente estaréis familiarizados, y es básicamente una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. Cuando diga adquirida quiero decir también adaptativa, básicamente es sinónimo. Bueno, una parte integral de la inmunidad innata, que no tiene nada que ver con las células, pero que sí que tiene que ver con lo que os estaba contando, de que la defensa incumbe a todo el organismo, son las propias barreras epiteliares o las barreras defensivas que tiene el organismo, como puede ser el propio epitelio. El epitelio, bueno, pues hay unas bacterias comensales que viven ahí, hay unos ácidos grasos que no dejan que vivan las células e impiden que un patógeno, bueno, pues entre en el cuerpo. Pero si eso ocurre, tienes que tener una primera línea de defensa. Y esa primera línea de defensa
está articulado por esta inmunidad innata por una serie de células que generalmente van a ser vigilantes, están en la mucosa, que pueden ser los fagocitos, las células dendríticas, los mastocitos, las células NK, y también hay componentes solubles como el complemento que van a actuar inmediatamente cuando entra un patógeno. Y de hecho lo pueden destruir y, bueno, pues ahí de que se queda la cosa y realmente pues se resuelve la infección, ¿vale? Y de nuevo, actúan casi inmediatamente, fijaros que su radio de acción en el tiempo es de unas 12 horas, es el tiempo en el que como mucho están actuando, y de nuevo puede ser suficiente para contener la infección. Pero muchas veces eso no es posible, ¿de acuerdo? No llega a contenerse la infección y entonces es necesario contar con otro sistema. Ese sistema es el sistema inmune adaptativo o la inmunidad adaptativa, que esa inmunidad pues tarda más tiempo en desarrollarse y de hecho es esencial que primero se desarrolle la inmunidad innata para que alerte de que hay un problema. Esta inmunidad adaptativa, luego lo vamos a ver más en detalle, pues está mediada por los linfocitos B, que producen los anticuerpos, y por los linfocitos T, que son los que median la inmunidad celular. Y como estáis viendo, tarda más tiempo en desarrollarse. Entonces, en la tabla esta que tenéis aquí, básicamente esta es una tabla que le pongo a mis estudiantes también el primer día, donde compara un poco cuáles son no la innata, que me he equivocado aquí, sino la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa o adquirida. No sé qué características tiene la una frente a la otra. Bueno, para empezar, los receptores que tienen las células de la inmunidad innata pues son pocos y están codificados en la línea germinal. Eso básicamente quiere decir que se pasan de padre a hijo, mientras que los receptores de la inmunidad adaptativa se generan durante el propio desarrollo de los linfocitos y se desarrollan al azar, de tal manera que difieren de una persona a otra, porque hay un proceso estocástico en el que no voy a entrar, pero se generan muchísimo. Los receptores de esta inmunidad innata, bueno, generalmente pues tienen una especificidad muy amplia, van a reconocer polisacáridos, ácidos nucleicos, mientras que los receptores de la inmunidad adaptativa es lo que conocemos por los receptores de antígenos, ¿vale? Y ya lo vamos a verlos un poquito. Y van a reconocer antígenos, y dentro de esos antígenos vamos a ver que reconocen epítopos, y esto es lo que llamamos los receptores de antígenos, ¿vale? Y lo vamos a ver un poquito en detalle. La inmunidad innata, como hemos dicho, respuesta inmediata, y la inmunidad adquirida, respuesta lenta. Yo esto, de hecho, siempre me entra coraje cuando leo que la inmunidad adquirida es lenta, ¿no? Porque uno pensaría, ¿para qué quieres tener algo que es torpe y que es lento y que tarda tanto? Tarda tiempo en desarrollarse, pero una vez que esa inmunidad está en su sitio, de hecho es súper rápida, y no solo eso, sino que juega en combinación con la inmunidad innata, ¿vale? O sea, la inmunidad adaptativa tarda en desarrollarse, pero no es lenta. Es simplemente que no naces con ella y tienes que ver el patógeno para desarrollarla. La inmunidad innata no desarrolla memoria, mientras que la memoria reside en la inmunidad adaptativa, lo vamos a ver. Y bueno, esto es otra cosa que la inmunidad adaptativa simplemente es algo que se ha desarrollado en vertebrados. En organismos inferiores no está. Y esto de nuevo es importante, lo que te decía anteriormente. Aunque nosotros cuando estudiamos estos mecanismos de inmunidad innata e inmunidad adquirida, tendemos a separarlo, y esto es algo muy escolástico, ¿no? Es decir, vamos a escoger las cosas para estudiarlo y particionarlo, pero realmente cómo funcionan de la mano. Por ejemplo, os podría decir que para activar el complemento, pues generalmente tienes que tener un anticuerpo que reconoce al patógeno, y eso es lo que desencadena que se active el complemento y que, por ejemplo, una bacteria se lise. O sea que realmente funcionan de la mano, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son la capacidad efectora o qué es lo que hace esa inmunidad adaptativa? Pues la inmunidad adaptativa básicamente también va a mediar dos brazos importantes de inmunidad. Y por una parte va a mediar la inmunidad humoral, ¿vale? Que tenéis aquí, que está mediada por los anticuerpos. Esos anticuerpos son efectivos frente a cualquier cosa o un patógeno que se encuentre accesible en el medio, soluble, ¿vale? Y los linfocitos que responden es el linfocito B o célula B. Esto son dos términos sinónimos, ¿vale? Y de nuevo, los anticuerpos, pues estáis viendo que son buenos para bloquear y para eliminar pues un organismo que es extracelular, un patógeno que es extracelular. Pero como vosotros sabéis, hay ocasiones, como pueden ser los virus, en el que el patógeno se esconde dentro de la propia célula. Entonces tienes que contar con un sistema que permita combatir a esos patógenos, como puede ser un virus. Entonces la inmunidad adaptativa, de hecho, también pues media o hay una rama importante que es la inmunidad celular. Y básicamente lo que ocurre es que son células, no anticuerpos, como estáis viendo aquí, que se producen, las moléculas efectoras no son moléculas, sino que son células, entre las que están los linfocitos T, helper, que básicamente lo que van a hacer es ayudar, por ejemplo, a una célula que se ha comido pues una bacteria,
para que la elimine completamente, o tenemos las células T citotóxicas que van a reconocer, por ejemplo, si un virus se encuentra, si una célula se encuentra infectada y la va a matar, ¿vale? Entonces esta es una inmunidad que va a ser pues efectiva, como estaba diciendo, en el caso de aquellos patógenos que se esconden dentro de la célula, ¿de acuerdo? O sea, y eso tienes que reconocerlos de otra manera, ¿vale? O sea, porque no es tan accesible al medio. Entonces, visto esto, vamos a ver cómo se produce ese reconocimiento, cómo tanto los linfocitos B como los linfocitos T van a reconocer los patógenos y va a ser a través de esos antígenos, ¿vale? Entonces vamos a ver los receptores de antígeno, como os decía, y una cosa que es interesante, fijaros, es que cada linfocito B y cada linfocito T, cada célula B o T que tenemos en el cuerpo, solo expresa un receptor de antígeno, solo uno, pero puede expresar hasta 10.000 copias. Lo que ocurre es que tenemos muchos linfocitos B y muchos linfocitos T que son completamente distintos en el sentido de que tienen un receptor de antígeno distinto. Y de hecho, bueno, pues esto es difícil de calcular, pero se estima que tenemos un repertorio de linfocitos con receptores de antígeno distintos, que es el BCR, B-cell receptor, de hasta 10 elevado a 9. Eso no quiere decir que tengamos 10 elevado a 9 células, que hay más, sino que hay 10 elevado a 9 BCR distintos, cada uno de ellos con una especificidad distinta, ¿vale? Mientras que el repertorio del receptor de las células T, que se llama T-cell receptor, es de 10 elevado a 7, es bastante menor, ¿de acuerdo? Pero también hay una variedad muy importante de receptores. Cada linfocito B, cada linfocito T, un solo receptor, pero en conjunto hay un repertorio muy amplio, ¿vale? ¿En qué consiste el BCR? Bueno, pues el BCR, fijaros, aquí tenéis lo que sería la imagen en un linfocito B, B-cell receptor, y no es más que otra cosa, simplificando, que un anticuerpo, pero que se encuentra anclado a la membrana, ¿vale? Entonces este linfocito B, de hecho, cuando reconozca su antígeno, lo que va a hacer es que se va a activar, y luego lo vamos a ver un poquito cómo ocurre, y ese receptor de membrana que tiene lo va a secretar, y ese es el anticuerpo, ¿de acuerdo? Esa es la inmunoglobulina que se secreta. El TCR, en cambio, es bastante distinto, porque el TCR tiene que reconocer un antígeno, pero que esté en una célula, o sea, está reconociendo a una célula que está infectada. Acordaros que los linfocitos T son para combatir aquellos patógenos que se encuentran dentro de células. Entonces el reconocimiento tiene que ser distinto. Y de hecho, para reconocer ese antígeno necesita una célula que se lo presente y necesita una molécula accesoria, que son las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Eso quiere decir que el linfocito T solo va a reconocer un antígeno cuando esté presentado por esas moléculas, ¿vale? Y esto complica, de hecho, un poco o bastante lo que es el reconocimiento de antígeno por los linfocitos T, por la siguiente razón. Y es que básicamente, aparte de que el reconocimiento de antígeno por los linfocitos T está limitado, eso quiere decir que solo pueden reconocer un antígeno cuando esté presentado por estas moléculas, y esto es lo que aparece aquí, esto es lo que representaría. Fijaros, pues esta sería la molécula de MHC, y de hecho hay dos, que eso es lo que venía a decir en esta diapositiva. Hay dos tipos de moléculas de MHC, del complejo principal de histocompatibilidad, la clase 1. Esta le va a presentar el antígeno a los linfocitos TCD8. Y estas moléculas de MHC, esto sería la célula que presenta el antígeno, esta sería la célula T, su TCR, y está reconociendo ese antígeno, que no es otra cosa que un péptido derivado del antígeno, y lo está reconociendo este linfocito CD8, que se caracteriza porque tiene este marcador. Es un linfocito CD8. Mientras que luego hay otro tipo de moléculas del MHC2, que es la clase 2. Esta tiene una distribución tisular más restringida, y los linfocitos estas moléculas le presentan el antígeno que estáis viendo aquí a otro tipo de linfocito, que es el linfocito TCD4, ¿vale? Entonces la inmunidad celular está mediada por dos tipos de linfocitos T principalmente, CD8 y CD4. CD8 reconoce el antígeno presentado por moléculas de MHC1, y los linfocitos TCD4 reconocen el antígeno presentado por moléculas del MHC2. Y la complejidad no queda ahí, de hecho, sino que va mucho más allá, porque no solo tenemos un gen que codifica para estas moléculas, sino que tenemos cada uno de los genes que tenemos, y podemos tener hasta entre 3 y 6 genes de cada una de estas moléculas, presentan lo que nosotros llamamos polimorfismo. Eso quiere decir que si esos genes los secuenciáramos, si obtuviéramos la secuencia de las personas que estamos aquí en la sala, cada uno de nosotros posiblemente tendríamos una variedad distinta, o tendríamos un conjunto de variantes de ese gen.
No sé si me estoy explicando, ¿vale? Y básicamente, bueno, pues esas variantes alélicas, que es básicamente variantes codificadas por un mismo gen, lo que ocurre es que presentan péptidos distintos. Y esto es muy importante. El péptido que está presentando es el trozo de antígeno que tiene que reconocer el linfocito T. Y si esas moléculas de MHC son distintas entre los seres humanos, entre una persona, entre un individuo y otro, eso lo que quiero decir es que la presentación de antígeno y su reconocimiento difiere entre individuos. Y la respuesta inmunitaria frente a un patógeno, frente a un antígeno, lo que se va a reconocer va a ser privado. O sea, no puedes extrapolar lo que puede ocurrir en una persona a lo que va a ocurrir en otra. Puede ser completamente distinto. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir esto. Bueno, estábamos diciendo que este BCR, bueno, pues lo que reconoce es el antígeno, pero aquí lo que tenéis es una diapositiva y tampoco va a reconocer el antígeno al completo, sino que reconoce un trozo de ese antígeno, ¿vale? Entonces, si nos vamos al linfocito T, de nuevo lo tenemos aquí, la molécula de MHC1, de MHC2, clase 1, clase 2, lo que está presentando es un péptido que generalmente va a venir, imaginaros una célula que esté infectada, pues esa célula está infectada por un virus, ese virus tiene proteínas, esas proteínas se procesan y dan lugar a pequeños péptidos y se están presentando por estas moléculas del MHC, bien de clase 1, de clase 2, y al final, pues lo que se presenta y lo que está viendo el linfocito T, esto sería el TCR, lo que está viendo es un péptido, es un pequeño trocito. Un péptido ya sabéis lo que es. La información genética, tal y como fluye, es DNA, RNA y proteína, ¿vale? Entonces una proteína, si la partes en trocitos, los cachitos que te salen son péptidos, de otra manera de llamarlo. Un péptido es un trozo de proteína. Un antígeno generalmente es una proteína, ¿vale? Mientras que el linfocito B, estáis viendo aquí, este sería el BCR, y aquí está reconociendo un antígeno, lo que va a reconocer el BCR y un anticuerpo, que era la forma secretada de ese BCR, lo que va a reconocer son las partes expuestas de ese antígeno, porque no necesita que se lo presente una célula, ¿vale? Es algo que sea extracelular, ¿de acuerdo? Vale, una de las características que estábamos hablando de la inmunidad adaptativa es que tarda más en desarrollarse, ¿vale? Entonces ahora os voy a decir un poco por qué es eso así. Y, bueno, pues una de los primeros factores que determinan que la inmunidad adaptativa tarde más tiempo en desarrollarse cuando ves por primera vez el antígeno, ¿vale? O cuando tienes por primera vez una infección, es que la activación de la respuesta inmunitaria ocurre lejos del sitio de infección. Las infecciones van a ocurrir siempre, pues lo más probable es que es en un epitelio, como puede ser el SARS, que lo que va a hacer es infectar pues, las células del epitelio pulmonar o del tracto respiratorio superior. Cuando se produce esa infección, hay unas células que son centinelas, ¿vale? Que están justamente debajo del epitelio. Esas células son las células dendríticas y van a captar el antígeno, el virus, y ahí no se va a activar la respuesta inmunitaria, sino que tienen que ir a través del sistema linfático, llegan a los ganglios linfáticos. Y ahí es donde le van a presentar el antígeno, se lo van a presentar a las células T, y el antígeno también va a llegar y va a poder ser visto por los linfocitos B que se encuentran en esos órganos linfoides secundarios, que es un ganglio linfático. Pero estáis viendo que la respuesta, esa activación, de hecho, no ocurre donde se produce la infección, sino que hay que retirar el antígeno, llevárselo a otro sitio que es distante, esos son los nódulos estos, ¿vale? Y ahí es donde se produce la activación. Nosotros, por cierto, tenemos un paper ahora que hemos mandado a publicar que es súper interesante, porque sabemos por qué no se puede producir la activación aquí. Hemos encontrado aquí una molécula que producen las células epiteliales que directamente inhibe que ahí se produzca una activación. Entonces, bueno, pues nosotros discutimos en este artículo que se ha tenido que evolucionar un sistema para apartar el antígeno, de hecho, de las células epiteliales, llevárselo a otro órgano y que ahí se pueda activar esa célula, esa respuesta, esa inmunidad adaptativa, ¿vale? Bueno, esta es una de las primeras razones por las que cuesta activar la inmunidad adaptativa, pero hay también otra razón. Y es que os decía que el sistema inmune adaptativo, de hecho, en principio, tiene un montón de mecanismos para no activarse y sobre todo para no activarse aleatoriamente, porque esa activación generalmente, bueno, pues va a producir unos efectos colaterales que son dañinos. Entonces tiene que estar muy controlada esa activación. Y de hecho, los linfocitos B y T, cuando maduran inicialmente, se dice que son ingenuos antes de ver el antígeno, son naïf. O sea, no tienen capacidad de tener ninguna respuesta efectora. Entonces hay que armarlo, ¿vale? Entonces eso ocurre
también en el ganglio linfático, en los órganos linfáticos secundarios, y es un proceso que lleva tiempo, porque fijaros, aquí están las etapas que conlleva, y es que lo que ocurre es que el linfocito T y el linfocito naïf, que reconoce de manera específica ese antígeno, entre todos los posibles, lo que va a ocurrir de primero es que hay una expansión clonal. Empiezan a crecer, tú lo que quieres es que si hay, bueno, pues algo que está haciendo daño, es que necesitas un ejército en el que tienes que tener suficientes células, y ya que tienes esta célula, una población suficiente de células, esas células se diferencian, ¿vale? Y se van a diferenciar en las células que ya sí que tienen una capacidad efectora, o sea, que están armadas y que son capaces de hacer algo. Entonces los linfocitos B, de hecho, se van a diferenciar a una célula plasmática, y la diferencia entre una célula plasmática y la célula B de la que deriva, esencialmente, es que la célula plasmática va a producir, secreta ese anticuerpo. El BCR que tenían lo va a secretar y ese es el anticuerpo responsable de la inmunidad humoral, ¿vale? Y de igual manera el linfocito T se expande y, bueno, pues aquí en esta fase que tenéis aquí, en la que ya se expande y se diferencia a células T efectoras, y cuando tenéis estas células T efectoras es cuando se elimina el antígeno, ¿vale? Se elimina el patógeno y tienes aquí una etapa que, fijaros que el pico que tarda esto en desarrollarse, pues empieza hasta los 7 días, por eso se dice que es lenta, pero esto sería una respuesta primaria, la primera vez que has visto ese antígeno o esa infección, ¿de acuerdo? Y luego, imaginaros que cuando se elimina finalmente ese patógeno o ese antígeno, pues hay lo que se llama una etapa de contracción. Eso quiere decir que la mayor parte de las células efectoras se eliminan. Y aparte tienen que eliminarse, no queda otra, porque imaginaros que tuvierais una infección tras otra, como ocurre, pues al final el sistema no daría cabida para tantas células, porque se produce una expansión enorme. Entonces, una vez que se ha eliminado el antígeno, hay una etapa de homeostasis, de contracción, y la mayor parte de las células efectoras mueren, ¿vale? Y solo queda una pequeña población de células de memoria, ¿vale? Y estas células de memoria, bueno, pues tienen, dentro es un poco más complejo, pero tienen la misma especificidad que tenían las células naïf, pero ya tienen una capacidad de respuesta más rápida, ¿de acuerdo? Bueno, esto es para explicaros cómo ocurre esta selección clonal, porque hemos dicho que la respuesta inmunitaria adaptativa de las células se caracteriza porque es muy específica. El que sea muy específica es simplemente porque de partida tienes una población de linfocitos B y de linfocitos T que tienen un repertorio de TCR muy distinto. Entonces aquí los que responden, entre todos los posibles, solo van a responder aquellos que tienen, pues en este caso que es un linfocito B, pues solo aquellos que tienen un BCR que es específico de ese antígeno. ¿Estáis viendo? Este sería el BCR, cada uno, esto sería un ejemplo, tenéis una población, aquí se han puesto 5 distintos, el color significa que tiene un BCR distinto y solo hay uno en este caso que es específico de ese antígeno. Este es el que se expande, el resto no se expande, ¿de acuerdo? Entonces, como contamos con una diversidad tan grande, os he dicho que en el caso del BCR, que es de 10 elevado a la 9, eso es lo que garantiza que prácticamente pues, se pueda reconocer cualquier tipo de antígeno, ¿de acuerdo? Gracias a esta selección clonal, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo que tenéis son, en esta etapa que estábamos hablando, estamos hablando que se produce una diferenciación, los linfocitos B se diferencian en las células plasmáticas y los linfocitos T, de hecho, bueno, pues ya hemos visto que había dos tipos, los CD8 y los CD4. Los CD4, pues estos son, y los CD8 los responsables, recordar, de la inmunidad celular. Los CD4 son los que se convierten en células helper, en castellano, en español sería células cooperantes, y el tipo de cooperación que hacen es que se asocian con otras células que están presentando antígenos y lo que las ayudan directamente, bueno, pues es a que eliminen un patógeno si lo tienen en su interior, y entonces pues fijaros que pueden activar macrófagos, producen inflamación, pero de hecho estas células, y esto es algo que un trabajo que me había presentado, que me había dicho Gervasio que opinara de él, de hecho las células CD4 helper son también necesarias para ayudar a los linfocitos B que esto produzcan anticuerpos. O sea, sin linfocitos TCD4 no es posible helper, no es posible tampoco tener anticuerpos. O sea, son necesarios para ayudar a las células B a que produzcan sus anticuerpos. Y luego tenemos los linfocitos CD8, que estos son los que se transforman en células T citotóxicas. Estas células C citotóxicas son esenciales cuando quieres eliminar una infección viral. ¿Por qué? Porque los virus están generalmente en cualquier tipo de célula, generalmente células epiteliales, y la manera que tiene esa célula de revelar su presencia, pues es presentar partes de este virus, como hemos visto en las moléculas del MHC1,
y esta célula CD8 citotóxica que ya está armada lo reconoce y directamente se carga esa célula, con lo cual la célula, bueno, pues tienes una fábrica menos, por así decirlo, de células productoras de partículas virales. Eventualmente esa célula que está muerta, pues llega un macrófago, se la come y no se queda ahí, ¿no? Se van desapareciendo, pero claramente estás eliminando la producción de partículas virales, ¿de acuerdo? Bueno, otra característica que tenía la inmunidad adaptativa es la memoria. Acordaros lo que he dicho, que tenéis la memoria, pues básicamente hemos dicho que en una respuesta primaria responden los linfocitos naïf, los ingenuos, inocentes, que son tal y como nacen, tal y como maduran, uno en el timo, los T, los linfocitos B en la médula ósea, pero luego cuando se elimina el antígeno, quedan unas células de memoria que sobreviven, ¿vale? Bueno, pues estas células de memoria básicamente van a ser las responsables de que cuando el sistema inmunitario se enfrenta al mismo antígeno por segunda vez, la respuesta va a ser mucho más rápida y más potente, ¿de acuerdo? Y eso es, bueno, pues de manera global lo que entendemos por memoria. Y esto está aquí ilustrado para la célula B. Fijaros, lo vais a ver cómo esa respuesta es más rápida y más potente. Estos son experimentos que generalmente se hacen, bueno, se conocen de hace mucho tiempo, pero que ocurre en humanos, pero que generalmente todo este conocimiento se ha desarrollado en modelos animales. Esto con respecto a las células B, pero sería lo mismo para las células T. Fijaros, aquí tenéis una respuesta primaria y aquí se está midiendo la producción de anticuerpos, ¿no? Que es la respuesta humoral, ¿no? Este sería el título de anticuerpos. Tenéis una respuesta primaria, aquí pone primera infección, sería primer antígeno, por ejemplo, y bueno, pues ahí está expansión. Y con las células B ocurre algo también muy característico, y es que en la respuesta primaria se va a producir principalmente IgM, ¿vale? Se produce principalmente IgM, y estáis viendo que el pico de la respuesta se produce a los 7 días, ¿vale? Y entonces, bueno, pues al final, cuando se elimina el antígeno, cuando se elimina la infección, pues queda una población de células de memoria. Cuando se vuelve a repetir esa infección o ese antígeno se inocula otra vez de nuevo, pues fijaros que el pico de la respuesta es a día 3, es cuando el título de anticuerpos aparece más alto. Y es más alto que en la respuesta primaria y se produce antes. ¿Vale? Esto es porque en este caso están respondiendo las células de memoria en vez de responder otra vez las células naïf, ¿de acuerdo? Y fijaros que cada vez que hay una reexposición, de hecho la población de memoria se incrementa, ¿vale? Y vas teniendo cada vez más memoria. Este mecanismo, de hecho, bueno, esto ocurre así porque fijaros que es un sistema muy inteligente, porque imaginaros que si habéis visto una vez el antígeno, no tiene el sistema inmunitario por qué inventar la rueda, ya tienes un trabajo hecho. Lo más fácil para ahorrarle tiempo y energía al sistema es utilizar unas células que ya están armadas, por así decirlo, que era lo que tardaba más tiempo, y por eso en una respuesta secundaria va a responder la célula de memoria, ¿vale? Y en el caso de la célula B, que he olvidado decirlo, generalmente en la respuesta secundaria se produce mayoritariamente IgG. Por eso es cuando se hacen los textos famosos del COVID. Si a uno le hacen una respuesta y da IgM, bueno, pues hay posibilidad de que tengas en ese momento todavía la infección, pero si tienes IgG, pues se supone que estás protegido. Eso no es exactamente, hay que tomarlo, digamos así, a pie puntillas, pero tiene su ciencia en esto, ¿de acuerdo? O sea que la respuesta secundaria se produce IgG y esa IgG tienen de hecho más afinidad por el antígeno y tienen más capacidad neutralizante y seguramente estén más protegidos cuando has desarrollado IgG, ¿de acuerdo? De nuevo, este sistema de que respondan las células de memoria es muy importante para lo que os voy a contar luego y de hecho, bueno, lo repito de nuevo, es un sistema que ahorra tiempo, o sea, porque tú ya has visto el antígeno una vez, no tienes que movilizar células naïf, sino que moviliza a las células de memoria que has creado previamente, ¿vale? Una de las preguntas que generalmente me gustaría que me hicieran, no siempre me la hacen, entonces aquí la respondo yo, es cuánto dura la inmunidad adaptativa. Esto es algo ahora que con el tema de las vacunas del COVID, pues yo creo que es interesante. Y pues básicamente, fijaros, es algo que depende, pero lo que sí está claro es que mientras hay células efectoras y anticuerpos, hay inmunidad. Estás protegido. Esto sería la fase de esta efectora. Imaginaros que mientras que vosotros tenéis este pico de anticuerpos o mientras tenéis los linfocitos T citotóxicos efectores, ahí estáis protegidos, porque ahí tenéis esas células efectoras, ¿vale? Y esos anticuerpos. Pero claro, eso no dura siempre. Un anticuerpo, por ejemplo, cuando se produce, su duración media es de 6 meses. O sea, eso lo sabéis, por ejemplo, la gente que tiene que tomar inmunoglobulinas por una cosa u otra,
pues como mucho, o que está en un tratamiento con anti-TNF, pues como mucho cada 2 o 3 meses, o sea, tiene que tener una inyección nueva porque el pico de los anticuerpos disminuye. Es una molécula, no se está produciendo nada y se va destruyendo. Y a los 6 meses desaparece casi continuamente. Por eso es por lo que ahora se está diciendo que estas vacunas duran 6 meses, pero no se sabe, puede durar más. Pero ese es el tiempo de duración de un anticuerpo que tú has producido, o sea, es 6 meses. Si no hay una célula que lo esté produciendo continuamente. Y ahí es donde vamos. Las células T efectoras viven solo unos días, pero hay células plasmáticas, que son las que producen anticuerpos, ¿vale? Que, bueno, generalmente viven varias semanas, estas se quedan en los ganglios linfáticos, pero hay unas que de hecho migran a la médula ósea y pueden vivir hasta 40 años. ¿De acuerdo? O sea, porque imaginaros, si a uno le hacen, imaginaros que vais al médico y os cogen y os hacen un test de a ver cómo están las inmunoglobulinas. Pues tenéis inmunoglobulinas G sin saber qué es lo que están viendo. Siempre tenéis unos niveles de inmunoglobulina G importantes. No es necesario que tengáis una infección. Si hay una infección en un momento, habéis pasado una infección por lo que sea, es posible que se encuentren elevadas, pero ya de por sí la inmunoglobulina G, todo el mundo tiene una cantidad de inmunoglobulina G. ¿Por qué se debe esa inmunoglobulina G? ¿Es que estáis enfermos? No. Es que hay células plasmáticas que residen en la médula ósea y que producen de manera continua esos anticuerpos, ¿de acuerdo? Entonces lo que se ha visto es que algunas de esas células pueden vivir hasta 40 años. Eso se llaman células plasmáticas de larga vida, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre con las células B y T de memoria? Bueno, pues pueden sobrevivir también entre 2 y 40 años, las de memoria. Eso, ¿y de qué depende? Bueno, pues depende generalmente del tipo de estimulación que han tenido, del tipo de antígeno que han visto. Y lo que os puedo decir, por ejemplo, aquí, las personas que tenéis ya cierta edad, que os vacunasteis de la viruela, lo más seguro es que si os vacunasteis cuando tuvierais, no sé qué edad, pero que todavía posiblemente tengáis anticuerpos frente a la viruela y células B y T de memoria frente a la viruela. Y en cambio hay memorias que se pierden mucho antes. ¿De qué depende eso? Bueno, al parecer hay distintas teorías, pero para que la memoria sobreviva, al parecer tienes que tener reestimulación antigénica o algo que sea parecido de forma continua. O sea, eso parece ser clave, pero hay distintas teorías, ¿de acuerdo? O sea, y esa es una de ellas, que tengan reestimulación antigénica continua. No con el antígeno ese, pero con otro parecido que sea cross-reactivo, y esto tiene que ver con lo que os voy a explicar luego también. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de vacunas, que también viene a colación, porque también está habiendo ahora mucha polémica y yo estoy viendo algún programa donde dice, bueno, las vacunas de RNA pues no son vacunas. Bueno, yo digo, sí son vacunas, porque no van a ser vacunas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no es una vacuna tradicional, pero claramente es una vacuna. Entonces, definiciones, os podéis encontrar todo tipo de definiciones, pero yo creo que una muy acertada es esta que tenéis aquí, y es que una vacuna es una formulación que está relacionada con un determinado patógeno, de alguna manera, ¿vale? Y vamos a ver que pueden ser distintas, y que estimula el sistema inmunitario generando una inmunidad protectora frente a la infección por dicho patógeno. Y, muy importante, sin causar la enfermedad, ¿de acuerdo? O sea, pero tiene que haber una relación con el patógeno, tiene que activar el sistema inmunitario y tiene que protegerte, ¿vale? Y para que se haga eso, de hecho, las vacunas, pues generalmente, o sea, basándose en el conocimiento que tenemos de cómo funciona el sistema inmunitario, de hecho, la mayor parte de ellas van a tener un componente inespecífico, que es el adyuvante, y esto lo que va a hacer es activar a la inmunidad innata, porque si no hay esa alerta que os decía anteriormente, no hay inmunidad adaptativa, que es donde reside la memoria, y luego tiene un componente específico que es el que lo relaciona frente al patógeno que quieres proteger, ¿vale? Ese sería el antígeno, pero vamos a ver que ese antígeno se puede formular también de distintas maneras, ¿de acuerdo? Y esto es lo que va a generar esa inmunidad adaptativa con el objeto de tener una protección, porque tú puedes generar inmunidad adaptativa o puedes tener una vacuna que tengas anticuerpos, pero puede ser que esos anticuerpos no sean protectores. Al final el objetivo es que proteja, ¿de acuerdo? O sea, ese es el objetivo de la vacuna, que te proteja, no ya solo que genere anticuerpos y que no cause enfermedad, ¿vale? Entonces, en esta diapositiva que hay aquí, básicamente os voy a explicar un poco, bueno, pues el tipo de vacuna. Si no hay, esto de hecho es algo que, bueno, pues me llevó un tiempo pensarlo para explicar cómo se desarrollan las vacunas y qué tipo de vacuna hay, porque no hay un esquema general, digamos, que esté establecido y algo que haya un consenso. Y antes de empezar a describirlo, quiero deciros que, fijaros, desarrollar cualquier vacuna va a requerir siempre un conocimiento, ¿vale? Puede llevar unos riesgos
Y sobre todo riesgos me refiero no ya a riesgo para la persona que se pone la vacuna, sino riesgos en desarrollar una vacuna, porque imaginaros que quisierais hacer una vacuna para el ébola, ¿vale? O sea, si la queréis hacer con un virus entero, estáis trabajando con un virus que el 90% de la gente que se infecta muera. Pero o sea, hay un riesgo siempre que estés trabajando con un patógeno, o puede haberlo, ¿de acuerdo? Si cultiva un patógeno. Luego hay una complejidad técnica y hay el tiempo que tú puedes tardar en que dices, bueno, aquí empezó a hacer tiempo cero, empieza a hacer la vacuna y tiempo final, aquí está la vacuna, ¿de acuerdo? Entonces son 4 parámetros que me van a servir a mí para deciros un poco cómo se desarrolla una vacuna. Vale, para desarrollar una vacuna, y parece lo más tonto, pero es lo esencial, de hecho, es identificar y aislar el agente infeccioso, o sea, porque podéis tener una enfermedad y no es fácil decir, bueno, esto que se ha producido es un tóxico, es un agente infeccioso, es una bacteria, es un virus. Esta es la parte clave y créanme que no es fácil. O sea, es bien difícil, bien difícil es establecer de manera inequívoca que una enfermedad está causada por un agente infeccioso. Y eso hay polémicas para arriba y para abajo. Esa es la parte más compleja, establecer esa conexión. Cuando ya tienes hecha esa conexión y tienes aislado el patógeno, bueno, ya tienes hecha un montón de cosas, pero esa es la parte principal y directamente posiblemente la que más tiempo pueda llevar. Y de hecho, fijaros, las primeras vacunas a veces se hicieron simplemente pues, de manera ingenua, ¿no? Como la vacuna de la viruela, pero no ese es el caso. Si tú tienes una enfermedad nueva, tienes que saber que está causada por un agente infeccioso y tienes que causarlo y tienes que demostrarlo, ¿de acuerdo? Vale, entonces esta es la parte que, bueno, pues yo creo que es limitante y ya que se tiene eso, bueno, pues tú podrías decir, bueno, pues yo voy a utilizar como vacuna el agente completo, el agente infeccioso completo, ¿vale? Pero claro, tienes que atenuarlo o tienes que matarlo de una manera u otra. Y esto, que puede parecer lo más simple, de hecho, no es nada de simple, porque una bacteria, por ejemplo, tú puedes crecerla sin ningún tipo de problema. Tú la pones en tu medio y en el laboratorio lo hacemos muy simple. Pero crecer un virus es súper complejo. Por ejemplo, hoy en día ya os digo yo que no hay un sistema para crecer el VIH. Es imposible, se lo saca a los pacientes, pero no hay algo estandarizado que te permita a ti sacar toneladas, bueno, no toneladas, pero cantidades realmente grandes del virus. O sea, con un virus eso es difícil. Tienes que tener un sistema celular donde las células se infecten y de ahí tú aislar el virus. A donde quiero ir es que este sistema, fijaros, este tipo de vacunas, si es una bacteria, bien, pero fijaros que, bueno, pues necesita el conocimiento elevado que tendría, que conlleva saber que tienes el patógeno que está causando la enfermedad, tiene muchos riesgos, sobre todo si estás trabajando con algo que es realmente patogénico, porque tú tienes que tener personal trabajando, pues imaginaros que estés trabajando con la bacteria del antrax o como el ébola, o sea, eso es realmente peligroso, tienes que tener una seguridad potente, ¿de acuerdo? Y luego, pues es bastante complejo, o sea, esta es la complejidad, es bastante complejo, o sea, tener el cultivo, cómo lo aísla, eso técnicamente no es simple. Y el tiempo que lleva es bastante tiempo, o sea, lleva bastante tiempo. Pero por eso, de hecho, estas son las vacunas, también os tengo que decir que estas vacunas que parecen así, podríamos decir que son las que menos conocimiento llevan con respecto a las que os voy a hablar ahora, estas son las que mejor han funcionado hasta la fecha, ¿vale? Estas virus, como puede ser aquí, podríamos estar hablando la de la viruela, podríamos estar hablando de la vacuna de la polio, son vacunas que funcionan muy bien, pero tienen la complejidad que os digo de que tienes que aislar el agente infeccioso, tienes que tener un sistema controlado y eso no es fácil. Pero claro, o sea, hoy en día, si tú aumentas el conocimiento que tienes entre el patógeno, cómo es la interacción entre el patógeno y la célula huésped, y tú sabes, por ejemplo, pues mira, yo sé que este virus o esta bacteria, pues necesita de este antígeno, de esta proteína para poder infectar a la célula. Pues tú podrías decir, bueno, pues yo voy a hacer una vacuna solo con ese componente. En el caso del COVID, pues claramente, en el caso del SARS-CoV-2, es claramente la spike, que es lo que se está utilizando, ¿vale? Cuando tú tienes ese conocimiento, tú podrías utilizar ese componente y tienes un cultivo, lo podrías aislar directamente del virus, de la bacteria, ¿vale? Pero claro, esto realmente estamos en la misma situación que aquí, solo que ahora tienes básicamente los mismos riesgos porque tienes que estar creciendo el bicho, un bicho que puede ser peligroso, con la complejidad añadida de que no te quedas aislando el patógeno, sino que aparte tienes que aislar una parte de ese patógeno. O sea que realmente, bueno, pues este tipo de vacunas, bueno, pues existen. Este de hecho sería la difteria, por ejemplo, se hace así, pero tiene su complejidad, ¿de acuerdo? Pero lo que nos permite la ciencia, o lo que nos permite ahora los avances científicos, o el conocimiento que se ha ido desarrollando, es que si tú sabes cuál es el componente que es importante,
tú lo puedes producir de distintas maneras, sin tener que tocar nunca el patógeno, ¿vale? Y una de las maneras que podría hacerlo es por la tecnología del ADN recombinante. O sea, tú sabes la secuencia, por ejemplo, de un antígeno, y entonces dejar que una levadura, tú eso lo puedes clonar en una levadura, lo puedes clonar en una bacteria y aislar esa proteína que tú quieres utilizar como una vacuna. Esta, por ejemplo, sería la hepatitis B, así es como se hace, ¿de acuerdo? Que se utiliza el antígeno de superficie. Y entonces se hace en levadura. Eso es muy simple y ya no tiene cero peligro. Fijaros, tienes más conocimiento, es más complejo, o sigue teniendo complejidad, tarda tiempo en llevarse, pero riesgo lo eliminas porque estás utilizando una proteína, ¿de acuerdo? Una proteína no mata a nadie, ¿de acuerdo? Trabajando. Y últimamente las vacunas que se están desarrollando, y son las que estamos viendo ahora, son en las que esa subunidad importante que puede ser un antígeno, tú la vehiculizas para que sea el propio cuerpo el que la produzca, ¿de acuerdo? Entonces hay, bueno, pues 3 maneras principales de hacerlo. Uno sería con una vacuna de RNA. Entonces, claro, en este caso tú aumentas el conocimiento porque, bueno, tienes que saber que eso es posible, ¿vale? Pero fijaros, el riesgo disminuye y vamos a ver que la complejidad y el tiempo que tardas en derivar estas vacunas utilizando, bueno, una vacuna de RNA que es ARN en español, el ácido ribonucleico, ¿de acuerdo? O sea, es realmente simple, esto es sintético, lo vamos a ver ahora. Podríais hacer también vehiculizarlo como DNA, esto también en animales se está haciendo. En vez de una cadena simple, podéis iros a la cadena de DNA. Ya sabéis cómo fluye de nuevo la información genética, DNA, RNA y proteína, ¿de acuerdo? Entonces puedes utilizar el RNA mensajero, que es lo que se está utilizando ahora para algunas vacunas, pero hay también vacunas que son de DNA. Estas no están aprobadas en humanos por cuestiones de ética, pero en animales también se experimenta, ¿de acuerdo? Y lo que se puede hacer es vehiculizar este componente que tenéis aquí, pues lo clonáis que sea parte integral de otro virus, ¿no? Y esta es la vacuna de AstraZeneca. Lo que está utilizando es un vector viral, ¿vale? O sea, sabes la secuencia de la proteína, del antígeno que para ti es de interés y lo clonas dentro del genoma de un virus. Y entonces, bueno, pues ese virus, pues siempre hay un poco más de riesgo, pero son virus que generalmente tú puedes crecer y no hay ningún tipo de problema y tampoco tiene muchos riesgos. No tiene riesgo, es un poco técnicamente más complejo, pero realmente en esta comparativa que estáis viendo, el avance más importante que se está probando son las vacunas de RNA. Realmente esto es un avance tremendo, ¿vale? Y bueno, pues, ¿por qué es un avance tremendo? Porque fijaros, esto es escalable, se puede hacer realmente, bueno, pues se pueden cambiar las vacunas de la noche al día. Esto es una tecnología que ya estaba funcionando hace tiempo, simplemente que ahora en humanos no se había probado, pero es súper simple, porque esto es simplemente biología sintética. Vosotros en un terminal, simplemente cuando tenéis la secuencia que queréis introducir en esta formulación de RNA, pues esto se pasa a un sintetizador y directamente en una terminal de ordenador se introduce la secuencia y por otro se combinan los nucleótidos si tenéis el RNA. Es súper sencillo. Y esto le puedes cambiar la secuencia cuando quieras si tienes otra molécula de RNA, ¿de acuerdo? Y luego básicamente lo que se hace es encapsularlo. La manera que se encapsula, por ejemplo, la vacuna esta que tenemos de Pfizer, es en lo que se está utilizando, me parece que es polietilenglicol, pero vamos, es un lípido, ¿vale? Es un lípido que es, bueno, que tiene una parte hidrofílica y una parte que es hidrófoba, o sea, recordaría una membrana. Y entonces, básicamente, pues fijaros que esto realmente es súper rápido y es reescalable y yo creo que esto es una tecnología muy potente. Entonces, bueno, hay mucha gente que tiene miedo a este tipo de vacunas. Y yo lo decía a Gervasio al principio, la vacuna per se, el RNA, no tiene por qué haber ningún miedo. O sea, la mayor parte de los virus son de RNA, ¿de acuerdo? Y te están metiendo a tus propias células RNA. Otra cosa, que ya es discutible, es qué te está metiendo. ¿Entendéis? O sea, es el spike en la cosa. Esa ya sería lo que se tendría que discutir. Pero el RNA per se no tiene por qué tener ningún tipo de peligro, ¿vale? O sea, porque en principio no se va a integrar, eso se va directamente, esto es lo que va a ocurrir, entra en la célula, como sería un virus, esto es RNA mensajero, va a producir la proteína y la célula es en la que produce la proteína y entonces la va a ver al final el sistema inmunitario. Pero esta tecnología en principio yo creo que es un desarrollo muy potente y que, bueno, pues si hay una urgencia real, ¿vale? Pues te varía la posibilidad de tener una vacuna en nada de tiempo, que es lo que ha ocurrido ahora, ¿de acuerdo? Porque la tecnología ya estaba ahí, ¿vale? Otra cosa, de nuevo, que eso sí que está abierto para
Bueno, para el debate es decir, ¿qué pones ahí? Esto es lo más apropiado de esta proteína, la otra, la de más allá, puede tener algún efecto secundario, pero la tecnología per se es fabulosa, ¿de acuerdo? Bueno, y de hecho, bueno, lo que os quería decir con esta diapositiva es que, bueno, pues las vacunas evolucionan y siempre que aparece algo nuevo, pues hay cierto temor, ¿no? Entonces, en esta diapositiva, básicamente, pues aquí lo que os traigo a colación es la introducción del desarrollo de la vacuna de la viruela. Porque, bueno, pues básicamente, bueno, pues esto ya sabéis que lo desarrolló Edgar Jenner, esta es la publicación del paper y bueno, pues mucha gente piensa que este hombre que fue completamente ingenioso en el sentido de que no había algo previo, pero realmente antes de que tuviéramos la vacuna de la viruela se utilizaba un procedimiento que era la variolación. De hecho, los turcos desde el 1500 y en España desde el 1700 y pico, el 1800, se utilizaba la variolación. Y la variolación lo que consistía es que una persona que se estaba recuperando de la viruela le extraía el material de la viruela que era humana y eso se inyectaba a otra persona, bueno, y eso ya conseguía reducir bastante pues el efecto o la patología que podía tener. Vamos, o sea que la gente quedaba, mucha gente inmunizada. Claramente tenía su riesgo, pero cuando este señor introdujo la vacuna, en vez de introducir la viruela humana, introdujo la viruela vacuna, el virus de la viruela vacuna, bueno, pues se encontró con cierta reticencia. Y fijaros, esto simplemente no se ve muy bien, pero esto es un cartoon donde se caricaturiza y básicamente parece que a la gente que se le está inyectando la viruela vacuna esta, pues le van a salir vacas por todos sitios. O sea, cualquier innovación muchas veces, bueno, pues va a tener ciertas reticencias, pero las innovaciones no son necesariamente buenas si la humanidad no estamos aquí. Y si estamos aquí donde hemos llegado es porque somos capaces de innovar, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, esto es una cosa que creo que era interesante. Y luego ya vamos a ir entrando más en esto. Otra cosa que quería hablaros es de la inmunidad heteróloga, ¿vale? Bueno, la inmunidad heteróloga es un fenómeno que ocurre cuando la inmunidad generada por un agente infeccioso o una vacuna frente a un patógeno en particular protege frente a otro patógeno distinto, ¿de acuerdo? Esto es algo que ocurre y de hecho el ejemplo más conocido que estoy haciendo ahora, que he hecho colación, es la viruela. La viruela se erradicó, bueno, pues utilizando un virus que no es el virus de la variola que causa el smallpox, que causa la viruela, que es el virus que lo causa es la variola mayor, sino un virus de vaca, que es el virus vaccinia, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo de inmunidad heteróloga. Estos dos virus, claramente, bueno, pues son parecidos, pero no exactamente iguales. ¿Qué mecanismos hay para la inmunidad heteróloga? Bueno, pues hay un mecanismo que se llama de inmunidad entrenada, en el que básicamente lo que se inducen, o por qué se produce eso, en el que se inducen cambios en la inmunidad innata, ¿vale? Pero esos cambios generalmente no son duraderos, ¿vale? Y otro mecanismo que es más entendible del que yo voy a hablar y que tiene que ver con mi trabajo, es el de la generación de inmunidad cruzada, es de generación de anticuerpos y células de memoria frente a los antígenos de un patógeno o una vacuna, que entonces van a reconocer los antígenos de otro patógeno. ¿Vale? Este tipo de inmunidad cruzada, que es la que tiene que ver con mi trabajo, es específica y es predecible. De manera más ingenua podéis pensar que cuanto más se parezcan los dos antígenos o los dos patógenos, pues más grande va a ser esa posibilidad de que haya inmunidad cruzada. El ejemplo que os decía anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos de tiempo, Gervasio? Vale, bueno, pues entonces ya vamos a cambiar otra vez, vamos a cambiar de marcha y os voy a hablar un poco ahora ya nos vamos acercando al tema del esta, os voy a hablar del coronavirus, ¿vale? Y os voy a ver de las cosas que yo creo que son más interesantes. Yo, sobre este virus, que como todos lo he seguido así, más o menos, lo que me ha llamado sobre todo la atención es lo rápido que ha ocurrido todo, ¿vale? En el caso, fijaros de que, bueno, pues nosotros empezamos a escuchar de este virus en enero, ¿vale? Y se ha visto que el primer caso, pues parece ser que fue a principios de diciembre, aunque hay gente que dice que fue antes. El genoma solo en 4 días ya estaba completo, o sea, pasaron solo 40 días o muy pocos días desde que veíamos a los chinos ahí, que parecía que venían ahí de la luna, hasta que ya se tenía el genoma, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ya sabemos que todos que en marzo ya se declaró la pandemia, pero realmente esto ha ocurrido muy rápido y cuando se tiene el genoma, pues lo primero que se hace es compararlo con otros virus y lo que se observa claramente es que este virus es muy parecido, o lo que se parece mucho es a un virus de un murciélago, o sea, eso no hay lugar a dudas.
De primera se decía que podría estar relacionado con un pangolín, ya os digo yo que eso se ha descartado completamente. Esto es un virus que el más próximo claramente es de murciélago, que es este que tenéis aquí, que es el 97% de identidad a nivel de DNA, de proteínas incluso más similar, y luego está relacionado con otros coronavirus, pero ya de forma más distante, que son los coronavirus estos que causan los resfriados, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues estos son unos virus que de hecho se ha empezado a trabajar casi también bastante reciente con ellos, y últimamente parece que todos los resfriados los causan los coronavirus. Ya os digo yo que no, que la mayor parte de los resfriados los causan los rinovirus, hasta el 70%, ¿vale? Y si bien es cierto que los coronavirus son, bueno, pues prevalentes y que están, pero yo creo que no llega al 20% de todos los resfriados, el 70% mínimo el rinovirus, ¿de acuerdo? Y hay una diferencia, bueno, cuando uno sabe, como ya había bastante investigación hecha en otros virus que son similares, este es el SARS-CoV-1, pues ya se sabe cuál es su estructura, o sea, porque es que es tan similar que solo tienes que acoplar lo que ya sabes de uno a la secuencia de este, y sabes que va a tener una glicoproteína y que va a tener, bueno, pues la estructura esta que tenéis aquí. Lo más llamativo de este virus con respecto al de murciélago es que tiene un sitio de furina. Un sitio de furina que estáis viendo aquí, este sería el del murciélago, y este sitio de furina, que es una furina, es una proteasa, no se encuentra en ningún otro virus, ¿de acuerdo? Y de hecho, el que esto aparezca aquí, este sitio de furina, parece ser que es lo que explicaría, o hay mucha gente que piensa así, que esto se podría haber escapado de un laboratorio, porque es que no aparece en otro sitio, ¿de acuerdo? Es algo bastante extraño. Y que de hecho tiene que ver con la patología de este virus. La patología ya sabemos cómo va, y es que básicamente este virus, ya somos todos expertos, o sea, pues infecta en principio las vías aéreas, las células epiteliales, donde va a entrar, y esto haría como la vacuna, pasa el RNA se traduce en proteínas, y esta célula pues al final empieza a producir partículas virales. Esas partículas virales pues van a activar el sistema inmunitario, primero innato, y luego se va a producir una respuesta de linfocitos T y una respuesta de linfocitos B de anticuerpos, ¿de acuerdo? Entonces lo que sabemos es que la respuesta en principio cuando se queda en el tracto superior, bueno, pues en este caso es cuando te da los síntomas más leves o la patología más leve, pero si pasa al tracto inferior es cuando te puede producir la pulmonía y es cuando ya empieza o puedes tener los problemas principales, ¿de acuerdo? Una de las cosas que realmente siempre llama la atención es saber cuál es la letalidad de este virus, ¿vale? Y entonces, bueno, pues básicamente os puedo decir que hay algo que es bastante curioso. Sí, hay muchas bases de datos que se pueden consultar a ver cuál es la letalidad. Y entonces, bueno, pues esta es una base de datos que he olvidado aquí citar, pero es curioso que generalmente si vosotros miráis el número de casos en general con respecto a los muertos, aquí tenéis USA, Brasil, Spain, número 11, bueno, esto con los casos que se reporten, esto viene siendo alrededor del 2%. El 2% es mucho y es algo para estar preocupado que una enfermedad puede matar al 2%. Pero esos datos no tienen en cuenta la gente que ha podido pasar la enfermedad y que ha pasado completamente desapercibido, ¿de acuerdo? Y se han hecho estudios muy serios, como este que estáis viendo aquí en una revista publicada, de hecho, que es con un factor muy importante y que se encuentra, pues esto yo creo que es importante decirlo, es la número 3 de todas las revistas sobre infecciones, sobre patógenos infecciosos, donde básicamente lo que analizan es cuál es la seroprevalencia. Lo que intentan es gente que tiene, o sea, que no ha pasado la enfermedad o que no se sabe que haya pasado la enfermedad, pero que tiene anticuerpos. Y entonces utiliza esos datos para corregir la mortalidad. Cuando lo hace en un estudio que se utilizó antes de que hubiera vacunas, lo que llegan a la conclusión es que, bueno, pues la mortalidad para la población de menos de 70 años es de 89 en 100.000. ¿Vale? Eso quiere decir que es 23 veces menos. Que esto se podría haber hecho de otra manera, pero esta metodología es sólida, es antes de que se hiciera esto y claramente esta mortalidad del 2%, desde mi punto de vista, esto es una sobreestimación. Yo creo que la mortalidad es bastante menos si se tiene en cuenta la gente, que es difícil saberlo, pero aquí en este estudio se ha evaluado la gente que ha podido pasar la enfermedad, ¿de acuerdo? Luego hay otra cosa que es interesante sobre esto y es básicamente, fijaros, cuando uno se mira cómo ha afectado este virus a los distintos países, tenemos una cosa que es muy curiosa, y es que los países ricos generalmente tienen más proporción de muertos de los que les correspondería que los países pobres, ¿vale? Y esto lo puedo luego pasar, pero esto es así, ¿de acuerdo? Entonces uno puede hacer una estimación por la pirámide poblacional de cómo se distribuirían los muertos que hay en los distintos países, ¿vale? Y esto sería lo que tenéis aquí, lo que tenéis aquí en azul,
¿vale? Esto sería lo que le correspondería de todos los muertos y luego los que realmente se ha visto, ¿vale? Entonces, mucho más en los países ricos. Esto es interesante también. Y, bueno, pues de hecho, aquí tenéis el artículo donde se publica y esto es... Yo animo a que lo leáis. Aquí los autores dicen que posiblemente, sobre todo lo que se observa es que en los países de África, la proporción de gente, o sea, que en los países de África generalmente son los países donde menos padecen esta enfermedad. Y aquí lo que dicen es que, bueno, que posiblemente la epidemia llegará más tarde, ¿vale? Pero yo creo que una cosa que tendríamos que preguntarnos de manera honesta es si los países ricos hemos hecho algo mal, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues simplemente por esta diapositiva. Aquí hemos pasado desde un principio en el que esto era una enfermedad que teníamos que tomarnos un paracetamol, que era un virus, irnos a la camita, estar caliente, hidratado, a, bueno, pues arrojarle una batería de productos y de cócteles que de hecho muchos de ellos se han demostrado, o sea, que ya no son recomendables para nada. Entonces yo creo que aquí ha habido claramente, y esa es mi opinión, una sobrereacción con toda la mejor voluntad del mundo y que esa sobrereacción, bueno, pues sería bueno investigar si eso ha tenido que ver un poco en tanta mortalidad. De hecho, muchos de estos productos, yo no sé si acordáis al principio que estaban diciendo, vamos a comprar remdesivir a toneladas. Bueno, esto ya la OMS no quiere que se le ponga a la gente, en ningún caso, y de primera será aconsejable, ¿vale? Entonces, bueno, esto es algo a tener en cuenta. Y luego hay otro dato a tener en cuenta, que bueno, ya sabemos que esto afecta generalmente a la gente mayor, pero durante todo el periodo que estamos viendo es que los niños realmente se ven muy poco afectados. Aquí tenéis la publicación y aquí simplemente, fijaros, si nos vamos a España, pues fijaros que en este periodo el número de muertes por COVID en España entre 0 y 9 años es de 8 y de 10 a 19 y 18, o sea, representa el 0,34 de todas las muertes por COVID, no, representa el 0,34 aquí en España, este dato, por ejemplo, si nos vamos en España, este el 0,30, el 0,18, perdón. Este es el porcentaje de críos que se han muerto de 0 a 9 años por COVID en relación con todas las muertes que han sido 1.369. O sea que es un porcentaje real muy bajo, ¿entendéis? O sea, todos los críos que se mueren y los que se han muerto por COVID. Y si los comparas con el total de la población, o sea, con el total de muertos por COVID en España, es del 0,01%. O sea que realmente los críos pequeños, o sea, entre 0 y 19 años, o sea, fijaros las cifras, realmente, o sea, el grado de afectación o con el cual este es el título del artículo, niños y adolescentes tienen muy poco riesgo de muerte por COVID. Eso sigue siendo así, ¿vale? Bueno, ¿por qué se debe esa mortalidad tan baja? Bueno, pues aquí ya me estoy acercando yo a mi estudio, que veo que me he enrollado un poco de más, pero hay un estudio que indicó que los niños expresaban AC2 en la superficie de las células, eso yo creo que se ha descartado completamente, y otra posibilidad que es en la que yo estuve interesado, es que los niños estén protegidos por la vacuna. ¿Por qué? Entonces, básicamente, bueno, pues si hay aquí médicos, este sería el calendario vacunal del 2020. Esto se cambia, no sé por qué, casi todos los años se actualiza, pero bueno, hay un montón de vacunas que se empiezan a dar desde el mes 2. Desde el mes 2, fijaros, hasta incluso, bueno, pues cuando son adolescentes. De hecho, la vacuna que más veces se da es la TDP esta, que es en la que yo he hecho el estudio. Vale, entonces, ¿cómo empecé yo a estudiar y por qué me interesó esto? Bueno, pues yo empecé a estudiar porque resulta que cuando nos confinaron a todos, o sea que fue sobre marzo, me llegó un paper para que revisara en el que decía que esta vacuna, que es la BCG, que se utiliza para la tuberculosis, pues que podría estar protegiendo frente al COVID. Y eso lo decían porque los países donde se vacuna con esta vacuna, y valga la redundancia, tienen menos COVID, ¿no? Y entonces el mecanismo que ellos decían era un mecanismo de inmunidad entrenada, que es una inmunidad a partir de activar la inmunidad innata, que como he dicho antes no tiene memoria. Entonces a mí el paper me pareció muy apropiado, yo le puse las críticas, de hecho yo lo revisé y ese está publicado, pero yo creo que el mecanismo está equivocado porque la inmunidad entrenada pues es a corto plazo y la BCG solo se da una vez al nacer y no explica la baja incidencia de COVID en niños en todo el mundo. ¿Vale? O sea, porque en cualquier lugar del mundo los niños, ya en Occidente, cualquier país, los niños, ya habéis visto esta tabla, es independiente del país, ¿vale? O sea, los niños en todos sitios tienen poco riesgo. Entonces yo la pregunta, digo, bueno, pues lo que habría que ver es si básicamente hay alguna vacuna que lo que esté generando pues es inmunidad cruzada protectora frente al SARS-CoV-2. Inmunidad cruzada. Y ya hemos visto antes que la inmunidad cruzada, básicamente lo que quiero decir es si hay anticuerpos y células de memoria generados frente a antígenos de un patógeno o vacuna que reconozcan antígenos de otro patógeno, ¿vale? Entonces esa teoría o es básicamente
Bueno, pues este tipo de inmunidad cruzada es más específica, es más predecible, pero no es tan fácil de calcular como uno podría pensar. ¿Por qué? Bueno, porque fijaros, porque los métodos que nosotros tenemos para comparar la secuencia de los antígenos funciona a nivel global, ¿vale? Entonces, cuando esos antígenos son muy parecidos, pues te pueden dar coincidencias. Pero imaginaros que aquí está el ejemplo de que quisierais comparar una vaca con un pez. Ahí las coincidencias no las podríais ver, pero si estuvierais estudiando anatomía comparativa, vosotros podréis ver que a pesar de que estos dos bichos son muy distintos, tienen coincidencia. Los dos tienen ojos y podríais hacer, pues, ciertamente comparaciones, ¿vale? Computacionalmente, eso es posible de hacer, ¿de acuerdo? ¿Y por qué me estoy refiriendo a que se puede hacer computacionalmente? Porque realmente para el sistema inmunitario no le importa o no reconoce el antígeno como una globalidad, sino que hemos visto que reconoce epítopos. Entonces la inmunidad adaptativa ve a los patógenos solo como un conjunto de epítopos, ¿vale? Entonces básicamente, bueno, pues esta diapositiva ya porque voy un poquito apretado, pero lo que os quería decir es que básicamente consistiría en ver cuál es el espacio de epítopos de la vacuna de SARS-CoV-2 y simplemente pues ver si hay epítopos que están compartidos, ¿de acuerdo? Entonces yo desarrollé una tecnología que es específica para hacer esto y es que básicamente en vez de buscar coincidencias globales, lo primero que hago es fragmentar los genomas, fragmentar los proteomas y buscar por pedacitos cortos. Entonces busco péptidos compartidos, o sea, coincidencias, y básicamente que fueran de 8 residuos, 8 aminoácidos con un 80% de identidad, y luego básicamente lo que hice pues fue mirar si son susceptibles de ser reconocidos por las células T y B, ¿vale? Entonces básicamente esto lo hicimos con todos los patógenos y lo que nos dimos cuenta es que las bacterias, bueno, y no los virus, son grandes fuentes de epítopos con reactividad cruzada. Esto ya, de hecho, descartaba a todos los virus y todas las vacunas como posibles fuentes, no los virus normales de coronavirus, que aquí no lo he incluido, ¿de acuerdo? Eso sí, sí bien es cierto, pero los virus más comunes y las vacunas frente a virus más comunes las descartaba como posible inductora de inmunidad cruzada y sugería que esa inmunidad cruzada podría venir por las vacunas. Entonces lo que hicimos fue recoger los antígenos que se encuentran en las vacunas que son proteicas, que son la DTP. Ya sabéis que la DTP viene en dos formulaciones, una que utiliza la bacteria entera y otra que utiliza simplemente unos cuantos antígenos de pertussis. Pertussis es el agente, Bordetella pertussis, que causa la tosferina. D es por difteria, T es por tétanos, ¿de acuerdo? Entonces esos antígenos los recogimos y eventualmente lo que encontramos es esta tabla que tenéis aquí, en el que básicamente estas dos vacunas, ¿de acuerdo?, son una fuente muy grande de epítopos, ¿de acuerdo? Una fuente muy grande de epítopos, ¿de acuerdo? Y que probablemente esta vacuna, y fijaros, la vacuna DT, la que utiliza la bacteria completa, pues tiene mucho más epítopos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no solo es suficiente que tengas epítopos, es que esos epítopos sean capaces de inducir inmunidad en la población completa, ¿no? Entonces, en ese mismo análisis, lo que vimos, os he dicho anteriormente que la respuesta en cada individuo es distinta. Recordaros cuando estaba hablando del MHC. Entonces, se puede calcular si un epítopo, o con los epítopos que tú tienes, el porcentaje de la población que estaría protegida con respecto o teniendo en cuenta las moléculas de HLA que presenta. Y cuando eso se hace, resulta que esta vacuna podría inducir la respuesta de los linfocitos T en el 90% de la población. Y luego otra cosa que hicimos, que es también muy interesante con respecto a los epítopos B, es mirar dónde se localizaban. Y miramos los que se localizaban en la proteína Spike y de hecho están en regiones que podría ser, bueno, pues el objeto de reconocimiento de antígenos bloqueantes, porque fijaros, un antígeno neutralizante o bloqueante es el que cuando reconoce el epítopo en su diana, pues va a bloquear la unión al receptor de entrada, en este caso el AC2. O sea que básicamente los epítopos B con reactividad cruzada pueden ser neutralizantes, ¿vale? Bueno, pues esto al final lo publicamos. Bueno, otra cosa que hicimos, también vimos que había países que utilizaban la vacuna completa con la bacteria y otra que no era completa. Y claramente lo que vimos es que los países que utilizaban la vacuna completa tenían menos incidencia de COVID y menos muertes de COVID. Esto es en mayo de 2020. Esto al final lo publicamos, costó cierto trabajito, lo publicamos primero en preprint y aquí tenéis las principales conclusiones. Una conclusión que no he dicho hasta ahora es que la inmunidad cruzada principal venía de los agentes DT, o sea, venía porque el componente AP, aunque es importante, hay, bueno, muchos países donde esta vacuna está protegiendo a los niños, la DTAP, pero realmente, ¿vale? Pero realmente
el componente AP tiene pocos epítopos de croreactividad. Entonces, en el paper lo que se discute es que es la difteria y la toxina la que de manera genérica, y eso cuando hace el análisis, es la que está proporcionando pues esa protección, ¿de acuerdo? Y también hay una serie de derivadas del estudio, fijaros, y es que, por ejemplo, hay vacunas tetánicas TD y TDAP que tienen menor carga antigénica de los componentes de difteria y de pertussis, que también podrían inducir esa inmunidad protectora, ¿vale? Y hay una cosa que nos dimos cuenta, generalmente las mujeres embarazadas, por el propio desarrollo del embarazo, suelen ser más susceptibles a desarrollar una infección, ¿vale? O padecer una enfermedad infecciosa. No ha sido este el caso, no ha sido para nada, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto al final se publicó, esto lo enviamos a publicar y se publicó en julio, luego lo envía a Frontiers y esto ha tenido cierto impacto porque fijaros que son 66.000 personas lo que lo han visto por todo el mundo. Hay cantidad de gente que me ha escrito de todo el mundo corroborando que esto puede ser así, ¿vale? Son apreciaciones individuales, pero que dicen, oye, yo me he puesto la vacuna y estoy bien, y mi mujer no se lo puso y está mal. Eso tengo docenas de esos emails. Claramente la gente que tenga algo que objetar, pues posiblemente no te lo dirá, eso también es verdad, ¿no? Pero realmente eso es así. Y bueno, basándose en eso, yo voy a decir que pedí un proyecto que ya, para daros la mala noticia, me lo han desestimado, pero básicamente lo que queríamos es estudiar, bueno, pues entre las cosas más interesantes, lo que queríamos ver es si hay una correlación entre la vacuna TD en militares, porque todos los militares se vacunan con esta vacuna tetánica, ¿vale? Queríamos ver también si hay anticuerpos cross-reactivos en la leche materna. También queríamos ver si los niños vacunados con DTP tienen epítopos BIT cross-reactivos con SARS. Y queríamos hacer unas inmunizaciones in vitro. El caso es que, bueno, pues eso se ha desestimado. La razón principal era que había falta de interés. Y de hecho, bueno, pues estoy bastante mosqueado con algunos de los comentarios porque no eran apropiados claramente. Y bueno, pero la falta de interés en un momento dado, sobre todo viendo cómo está evolucionando esto, es comprendible, es comprensible. Y lo voy a dejar aquí porque quería hablaros de otra cosa que está relacionado, pero el principal mensaje lo he dejado aquí. Solo quiero concluir con esto, chicos, perdonadme, Gervasio. ¿Protegen las vacunas tetánicas frente al COVID? No se ha descartado. Desde el punto de vista conceptual y metodológico es posible y yo sigo creyendo en eso. No se ha ratificado experimentalmente. Un ensayo clínico es inviable, o sea, porque nadie va a apostar pasta en un producto viejo cuando tú tienes unas vacunas que son nuevas y que están funcionando. Eso es claramente así. Pero experimentalmente se podría hacer tal y como yo lo planteaba, pero por P o por PA no me lo han financiado. Yo, de hecho, voy a pasar el proyecto a quien quiera hacerlo, a ver si tiene más suerte que yo. Y hay motivos para ser optimistas. La letalidad de SARS es seguramente mucho menor de lo esperado, mucho menor de lo esperado. Hay segmentos de la población que tienen inmunidad natural frente a SARS-CoV-2, poco riesgo de COVID, los niños. Y estamos cerca de la inmunidad de grupo, por dos razones principales. Una es la vacuna, efectivamente, pero otra que ya llevamos 2 años de pandemia, del virus circulando por todos sitios y el que más y el que menos está ya en contacto con el virus, ¿de acuerdo? Entonces esa inmunidad de grupo está creciendo. Las nuevas vacunas se pueden actualizar fácilmente, si hiciera falta, eso también es verdad, y hay posibles alternativas a las nuevas vacunas. Y muchas gracias, os pido disculpas por la velocidad que he pillado al final, pero creo que me he entretenido mucho al principio. Si hay alguna pregunta, la tomaré con mucho gusto. Por supuesto, para Antonio, que es muy interesante el tiempo. Ya, lo siento mucho. Se nos va, pero sí hay una pregunta de un trabajo que creo que con lo que estamos viendo de las variantes, etcétera, es un trabajo realizado por el catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia, profesor Rafael Toledo Navarro, muy interesante para cuando ustedes vean el tema de las variantes que nos están volviendo locos. Yo creo que todo Pedro Antonio puede dar, yo creo, una buena. Este señor en el trabajo dice lo siguiente. El sistema inmunitario no reconoce un virus, en este caso el SARS-CoV-2. Reconoce independientemente muchos pequeños fragmentos, es decir, epítopos. Esto implica que un virus no genera una respuesta inmunitaria, sino que genera muchas respuestas paralelas que atacan al virus por diferentes frentes. Por ello, y aunque cambie algún epítopo, esto solo afecta a algunas de esas respuestas paralelas. El resto se mantiene activo. Es decir, lo que viene a decir, y yo creo que lo puedo traducir, es el tema de las variantes, que hay mucha literatura sobre eso, pero que desmonta este trabajo. Yo le he preguntado y anticipo,
Y bueno, di lo que me comentas. Bueno, yo os voy a comentar, cuando tú haces una vacuna, cuanto más específica es, a estas variantes de primera se le llama, ¿sabéis? O sea, variantes preocupantes. Y no se le llama variantes preocupantes por cualquier cosa, ¿vale? ¿Por qué se le llama variantes preocupantes? Porque cuando se mira dónde están las mutaciones, y eso es lo que tenéis aquí en ese alineamiento, aquí podréis ver, por ejemplo, la India, que es esta que tenéis aquí. Esto es un trabajo que hemos hecho hace poco. Esto tiene 2 mutaciones, y las 2 mutaciones están precisamente en la región que reconoce los anticuerpos neutralizantes. Y de hecho las regiones que reconocen los anticuerpos neutralizantes están aquí marcadas arriba. Entonces sí que hay cierta preocupación de que cuando tú tienes una vacuna en la que utilizas solo un componente o un componente tan restringido como el spike, pues que sí que pueda escapar la respuesta inmunitaria. Esa preocupación existe, pero sí es verdad que puede haber otros epítopos, sí es verdad que la respuesta es policlonal, sí es verdad que aquí no tiene en cuenta la respuesta T, que también podría estar protegiendo, y sí es verdad otra cosa más importante, que no necesariamente cuando tienes una variante que escapa tiene que ser más patogénica. Desde mi punto de vista, este virus no es particularmente patogénico. O sea, aunque escape la respuesta de anticuerpos, bueno, pues podría generar otros anticuerpos, de acuerdo a la vacuna. Bueno, a lo mejor es ineficiente, pero podrías actualizar la vacuna, eso se podría hacer, pero en cualquier caso no tiene por qué ser más patogénico. Es que el virus, con los datos que me dan, no parece ser que sea más patogénico. En general, los virus evolucionan no para ser más patogénicos, no le interesa a ningún bicho cargarse del que vive, o sea, es que eso no tiene sentido evolutivamente. Entonces, no, son de preocupación, pero no una cosa para ir a Como, por así decirlo. como tenemos que acabar, vamos a abrir un turno muy breve, y ya lo siento, que seguro que No, lo habrá siento, muchas yo, Mike, pido preguntas. otra vez. Y si puedes contestar, para que contestara el mayor número de personas, yo quería haber hecho esta pregunta por el trabajo que es reciente y que además puede ser esclarecedor, si quieren alguna pregunta. Dígame. Aparte de la vacuna, yo creo que también una forma de protegerse, no se ha hecho, es determinados alimentos que son antiinflamatorios. Entonces yo creo que tendría de hablar de ciertos alimentos, continuando con el mismo tiempo de la vacuna. Y luego también, usted habla del timo, quería decir aparte, ¿qué puede ser la timosina? Usted ha hablado de la timosina, parece ser que... Vamos a ver, con respecto a 2 cosas. Con respecto a los alimentos, estar bien alimentado es fundamental, ¿vale? Eso no cabe duda, la vitamina D, eso es fundamental, pero para que funcione el sistema inmunitario, pero eso no descarta para nada la vacuna. Tomando vitamina D no te vas a proteger. Si hay una inmunidad de una manera u otra, sí, o sea, pero la vitamina D, el zinc, todo eso es importante para tener un sistema inmunitario que funcione adecuadamente frente a cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pero solo con tomar vitamina D o tal, la gente no se protege, eso claramente, pero es bueno. La timosina, eso es una pregunta interesante. El timo del que hemos estado hablando, sobre todo lo que ocurre es que con la edad el timo va desapareciendo, ¿de acuerdo? Entonces la fuente de linfocitos T que son capaces de reconocer cosas nuevas en una persona que tiene cierta edad, pues disminuye, porque tienen menos células que son ingenuas pero no tontas, ¿vale? O sea, ¿eso qué quiere decir? O sea, que si tienes algo que es completamente nuevo, tú tienes que tener un repertorio amplio de células T que todavía no están comprometidas que hayan visto otra cosa. Y en las personas que tienen cierta edad, ese pool, ese repertorio del que hablaba, está muy disminuido. Entonces la timosina esa que puedo decir seguramente será algún producto que activará la timopoiesis. Eso es algo que generalmente no sé cómo funcionará o cómo funcionará bien, pero el timo es un órgano linfoide primario que disminuye su funcionamiento con la edad. O sea, y al final termina incluso desapareciendo. Si uno viviera 120 años. Primero, felicitarme por la extraordinaria conferencia. Creo que es la mejor que se puede escuchar en España, como ahora mismo. Muchas gracias. Entonces, muy rápido. Tengo entendido que el premio Nobel Montagnier, el descubridor del VIH, atribuye a las vacunas contra COVID en la aparición de las cepas y variantes. ¿Esto puede ser cierto? Eso puede ser completamente cierto, y ahí tengo un artículo. Pero el que aparezcan nuevas variantes de nuevo no necesariamente significa que van a ser más patogénicas. Cuando tú focalizas demasiado la respuesta inmunitaria en algo como son la proteína spike y no tener anticuerpos neutralizantes,
el virus va a intentar escaparse. Y eso ya se ha visto, de hecho, in vitro. Aquí yo tengo en este paper, si tú cultivas, tienes un cultivo en el que pones anticuerpos neutralizantes. Y entonces tú cultivas esas células con el virus, lo que estás dando cuenta, lo que observas al final, cuando miran las poblaciones de los virus, es que han acumulado mutaciones precisamente que, bueno, pues, que evaden esos anticuerpos neutralizantes y que siguen infectando a las células. Pero aunque in vitro eso pueda parecer muy malo, de nuevo, o sea, no tiene el sistema inmunitario, o sea, es capaz también de responder a las variantes, o sea, podría perfectamente reconocer a una variante y eliminarla. ¿Dejaría la vacuna de funcionar? Posiblemente. Con las variantes puede dejar de funcionar, no lo sabemos, eso habría que esperar. ¿Puede una vacuna, digamos, acelerar que aparezcan variantes? Posiblemente, eso es verdad. Por las derivadas que hay de estudios in vitro. Eso es factible, eso ocurre así. Tú pones una presión selectiva, es como funciona, pues el virus va a intentar escapar. ¿Vale? Eso puede ocurrir. In vitro ocurre. Bueno, pues una última pregunta, pero nada, si no tenemos que... Venga, pues vamos con esa pregunta, perdón, ¿eh? Y será la última, no por eso, porque tenemos que cerrar las instalaciones, no por otra cosa. Yo realmente lo de las opiniones es algo que no prefiero no dar opiniones. Sinceramente, aquí hay una política, vamos a ver, cuando uno tiene, imaginaros que aquí hay una situación, ¿vale? Y yo he puesto el 2%, ¿no? Si esto es el 2%, que es el dato que imagino que tiene todo el mundo, tú tienes que tomar una decisión, ¿qué es lo que hace? ¿Vale? Entonces esa decisión ahora ha sido que todo el mundo se vacune, entonces la humanidad también avanza porque no cada uno va por su palillo, imagino. Entonces, otra cosa es que al final yo creo que nos tendrían que hablar realmente claro. O sea, aquí no hemos juntado en el gobierno o en un sitio o en otro, no hemos juntado economistas, no hemos juntado tal, había esta posibilidad, había esta otra, pero hemos decidido que vamos a tirar por aquí. Y entonces yo creo que la gente, bueno, pues tiraría por ahí. Yo creo que en general aquí en España es el país donde menos gente está decidiendo no vacunarse. Todo el mundo, le guste más o menos, se está vacunando porque yo creo que lo han visto así, lo hacen por responsabilidad. O sea, esa es mi opinión. Bueno, pues, la verdad, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Antonio. Y muchas gracias por haberte trasladado de Madrid estos días calurosos por allí, en Madrid, ¿no? Gracias a todos.